Bienvenidos al episodio 39 de Sabiduría Franciscana. Soy hermana Michelle Aria y hoy soy su anfitriona. Este episodio continúa nuestra serie sobre la paz. Hoy tenemos la suerte de tener a Brent Anderson con nosotros, quien compartirá su vida y obra en relación con la curación de divisiones y la construcción de comunidades saludables. Ansío nuestra conversación. Bienvenido, Brent. Hermana Michelle, es un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación de hoy. De nada. Brent, creciste en Nueva York, el hogar de la Universidad San Buenaventura y el Instituto Franciscano, lo que ha llevado a que se denomine la CIS de América del Norte. Me encanta esa frase. Absorbiste a los de corazón abierto y el carisma franciscano cuando eras niño en la comunidad franciscana Monte Irineo, pero tu estudio formal de tradición llegó más tarde bajo la guía del hermano Bill Short y otros en la Escuela Franciscana de Teología. Continuaste sirviendo en Salud del Espíritu Común como ejecutivo de atención médica de integración de misión, administrador de atención pastoral y capellán. Has facilitado seminarios sobre diálogo y técnicas eficaces, ética, respuesta a la trata de personas, el arte de la reflexión y capacitación en liderazgo para educadores, médicos, enfermeras y administradores de atención médica. Al mismo tiempo, has contribuido a la formación continua de capellanes y directores espirituales a través de tutorías, educación y retiros de ministerio. Anteriormente te desempeñaste como consultor sin fines de lucro y fuiste becario Fulbright en Uganda, lo que condujo a pruebas de VIH, medicamentos para el SIDA y acceso a agua segura para miles de personas en aldeas rurales. Notas que en tu estudio de múltiples filosofías de diálogo y en el perfeccionamiento de tus habilidades para dialogar a través de polaridades y situaciones altamente cargadas, también pudiste con los desafíos de tus 3 hijos para lanzarte al río Allegheny en días de verano. Oh, definitivamente, Michelle. Bueno, entonces saben que pueden llegar a ti, ¿eh? Dijiste que incluso en noviembre. Eso sí que es compromiso. Sí, el río Allegheny es hermoso, pero puede ser muy frío. Bueno, Brent, te conocí por primera vez por la hermana Margaret Carney, quien te recomendó a nuestra comunidad para ofrecer un diálogo sobre sanando divisiones, un proceso que lideras y que tiene raíces interdisciplinarias dirigidas a superar la polarización, profundizar las relaciones y fortalecer la resiliencia comunitaria. Es un regalo tenerte aquí con nosotros hoy. Comencemos a contar algo de la historia de cómo llegaste a hacer todo esto. Brent, ¿podrías contarnos un poco cómo te atrajo el trabajo de sanación y pacificación? Oh, por supuesto, Michelle, y muchas gracias por recibirme hoy. Realmente esperaba con ansias esto, y he estado escuchando tus podcasts, y hay tanta sabiduría. Se llama muy apropiadamente sabiduría franciscana. Así que muchas gracias por recibirme. Y pensando en cómo me atrajo por primera vez este trabajo de pacificación y sanación. Oh, Michelle, soy un desastre. Eres como el resto de nosotros. Realmente, quiero decir, la primera llamada fue realmente dentro de mí. ¿Sabes? Recuerdo que cuando era niño, creo que entre las edades de 7 a 9, tengo estos recuerdos vibrantes de experiencias en la naturaleza. Recuerdo empacar mi pequeño bolso, ponía unos chocolates allí, me subía a mi bicicleta y trepaba esa colina que estaba a solo unas cuadras de mi casa y simplemente disfrutaba durante una hora solo mirando la creación desde arriba de esa colina. Puedes ver todo ese panorama de las montañas encantadas. Así se llaman por aquí. Y así solo admiraba estas montañas encantadas que rodeaba el valle de mi hogar. Y fue como simplemente estar en esa soledad, en ese silencio. Fue como un susurro de este profundo sentido de conexión espiritual con lo sagrado que está aquí. Y eso fue muy temprano. Pero luego de los 10 a los 15 años, ese fue un momento mucho más oscuro. Hubo un problema significativo de intimidación en mi escuela secundaria. No tenía palabras para eso entonces, pero cuando reflexiono sobre el implacable aluvión verbal de insultos a diario, los ataques físicos, la palabra que usaría para esa hora quizás traumática. Recuerdo un par de veces que realmente temía por mi vida, porque a veces me superaban en número los chicos que pretendían hacerme daño, y eso, combinado con un par de otros problemas familiares por los que estaba navegando, parte de mi alma realmente se secó. Y ese sentido
de esta conexión unitiva de mi primera infancia, todavía viva, pero solo en la memoria. Y fue como si mi alma se atenuara y su luz estuviera escondida en algún lugar totalmente inaccesible para mí durante esos años. Ahora describo esa situación como una división interior. La parte de mí que era vibrante, alegre, vulnerable y de corazón abierto, esa parte que encontró su unión con lo sagrado en la naturaleza, se separó y ya no tuve acceso a ella. Entonces, para mí, el trabajo de sanación y pacificación a nivel interno fue un viaje espiritual increíblemente profundo. No fue hasta la universidad, a mitad de la universidad, y lo recuerdo con claridad cristalina, cuando esa parte de mí que se había separado de repente comenzó a reaparecer en mi vida nuevamente. Sucedió por primera vez cuando viajaba en este barco dando la vuelta al mundo en este programa de estudios en el extranjero llamado Semestre en el Mar. Y tuve este momento notable cuando estaba mirando el océano y había algo en forma en que la luz brillaba en el barco y en el océano. Y me inundó esa experiencia de tener 7 años, de mirar las colinas y ese tipo de tener esta conciencia unitiva nuevamente. Y también se fue despertando y esta experiencia de la liturgia, pero también sentí que estas cosas también fueron muy fugaces y siempre sentí que había algo más que me llamaba. Y entonces, un año después, estaba listo para ir a la escuela de medicina, pero luego me pidieron que pospusiera la admisión por un año. Durante ese año pasé 2 meses simplemente viviendo el ritmo de la vida monástica silenciosa, sin dejar de aprovechar la vida franciscana en el Monte Irineo. Ese fue un lugar muy importante para mí a lo largo de mi infancia y desarrollo. Y luego hice este retiro de silencio de 30 días llamado ejercicios espirituales, que por supuesto se hizo famoso por San Ignacio y los jesuitas. Bueno, tengo que ir un poco a un lado aquí. Estoy seguro de que apreciarás que como franciscana, pero un punto mucho menos conocido sobre los ejercicios espirituales es que tienen raíces muy profundas en el carisma franciscano. San Ignacio aprendió esa práctica de la oración imaginativa, de lo que se llamaba composición del lugar y tener estas visiones vibrantes del Evangelio y encuentros con Cristo de un librito llamado Una vida de Cristo. Y ese material de ese libro se extrajo directamente de un trabajo anterior llamado Meditaciones sobre la vida de Cristo, que fue escrito por un franciscano. Mm, lo amo. 5 años después de la muerte de Francisco, las raíces franciscanas de esta forma vibrante de oración creo que no debería sorprendernos, dado el rico sentido imaginativo de Francisco que tan a menudo vemos en su vida y en su oración. Creo que estuvo a la vista en Grecho cuando recrea ese primer Belén, usando animales reales, haciéndolo afuera en un pesebre bajo las estrellas, para ayudar a las personas a aplicar los sentidos, para disfrutar de las vistas, oler los olores y escuchar los sonidos de cómo habría sido este encuentro tan temprano con el niño Cristo. Así que dentro de esos 30 días, en conjunto con esa práctica contemplativa en silencio y reuniéndome diariamente con el director espiritual, sentí emerger tal sanación de mi infancia, sentir que el espíritu estaba reintegrando esta vida del alma que había estado escondida durante tantos años. Esa experiencia de Dios en estos encuentros y con Jesús fueron tan poderosas que reorientaron todo. Y entonces lo que se abrió en esos 30 días siguió siendo un manantial, tanto para mí como también ha sido muy útil. Recurro a eso con mucha frecuencia cuando hay momentos de bloqueo de las personas con las que yo trato y viajo. Vaya, qué narración poderosa, desde el tipo de sencillez, la apertura de corazón de tu juventud hasta el tumulto de esos primeros años de la adolescencia, y luego el descubrimiento durante varios años que te llevó a este año intermedio, en lugar de a la escuela de medicina. Eso acabó de reabrir una redirección, una reapertura para ti mismo. Qué hermoso es eso. Gracias. Así que veo que has vivido y has servido en diferentes contextos y más notablemente en el de este de África. ¿Era eso parte de ese llamado a la sanación y la pacificación? ¿O cómo tuvo lugar eso? Oh, sí, absolutamente, hermana Michelle. Sí, quiero decir, ya sabes, en ese momento me inspiró particularmente un eslogan de la iglesia que estoy seguro que has escuchado. Si quieres la paz, trabaja por la justicia.
Ujú, así es, sí. Es una larga historia, pero básicamente, con un par de médicos amigos míos recibimos capacitación de parte de exfuncionarios de las Naciones Unidas sobre cómo emplear este modelo de proyecto conceptual de la aldea del milenio. Así recibimos un curso intensivo sobre organización comunitaria y sensibilidad intercultural, junto con algunos problemas clave de salud pública a tener en cuenta. E hicimos una conexión con una organización rural sin fines de lucro de Uganda. Una de las prioridades de la comunidad se declaró como la necesidad de educación sobre el VIH. Entonces, conversábamos con la comunidad sobre, oye, ¿cuáles serían algunas de las formas más efectivas de hacer eso? Y ya sabes, teníamos nuestros pensamientos, pero dijeron, oh no, el drama, si puedes hacer que la gente actúe, eso atraerá a grandes multitudes. Y tenían toda la razón. Entonces, después que eso sucediera, estuvimos haciéndolo por un tiempo y la comunidad volvió a nosotros y dijo, ahora tenemos toda esta gran conciencia, pero un buen próximo paso sería probar. No hay nada por aquí. ¿Cómo podemos hacer que esto suceda? No tenemos idea. Deberíamos haber pensado eso tal vez, pero esto es una historia más larga. Tuve algunos contactos en la Academia de Salud Pública aquí y dijeron, bueno, el gobierno debería tener esta asignación de kits de prueba del Fondo Mundial con la Organización Mundial de la Salud. Y así pudimos acceder a ese tipo de clínicas itinerantes para hacer pruebas en las aldeas. Lo más desafortunado fue que la tasa de positividad fue del 10%. Y entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta natural? Muchos de nosotros tenemos VIH. ¿Hay tratamiento disponible? Vuelven a mirarse. No sé sobre eso. Y entonces, otra historia muy similar a lo que sucedió antes, pero básicamente el Ministerio de Salud dijo que solo hacen esta capacitación de médicos rurales una vez cada 6 meses, pero tenemos un entrenamiento la próxima semana. Y dije, bueno, ¿y si pudiera llevar a los médicos allí la próxima semana? ¿Tienes espacio? ¿Habría un asiento para ellos? Y dijeron, bueno, supongo que sí, pero esto es un aviso muy, muy tardío. Así que me subo a una moto para ir a todos los... No hay electricidad, no hay celulares, no hay teléfonos fijos, pero lo hicieron posible. Y entonces ahora podían acceder a esos ARB y hacer que ese sistema funcionara un poco mejor. Pasamos por un proceso muy similar con la obtención de fuentes de agua potable en la comunidad. Así que ese es el tiempo en Uganda, en pocas palabras, supongo. Bueno, parte de la belleza que escucho que hay en este lugar de colaboración, creatividad, espontaneidad y respuesta a necesidades reales es que algo sucedió con el catalizador de que pudiste decir, está bien, bueno, no sabemos, pero vamos a ver lo que podemos hacer y ayudar a conectar los recursos con las necesidades y catalizar el próximo paso de tu viaje. Ese fue un hermoso regalo para ellos. Y podría imaginar una tremenda experiencia en ti mismo de cómo era la vida, cómo te comunicas, cómo viajas, cosas muy básicas, pero qué hermoso es contribuir al bienestar de algunos de estos pueblos y sin duda a los propios aldeanos. Hermana Michelle, eres tan buena escuchando. Gracias por eso. Lo entendiste bien. Mm. Me recuerdas de mi tiempo en Nicaragua, de muchas maneras. Bueno, ahora vives en los Estados Unidos, como yo, ¿verdad? Entonces, encuentras otro paso del camino, puedes compartir más sobre esa transición. ¿Y dónde estás ahora? Bueno, dado que parece que has pasado algún tiempo en Nicaragua, entonces, a veces cuando trabajas en un país en desarrollo, puede haber muchos contratiempos, cosas que no anticipas. Según mi experiencia, las cosas rara vez salían según lo planeado, pero hubo un momento en el que en realidad, en este alcance de pruebas del VIH, este fue un momento en el que todo se unió y mi responsabilidad fue hecha por el día. Eran como las 11 a.m. Entonces me senté en los escalones traseros mirando esto hermoso. Ya sabes, los pueblos de ahí son simplemente hermosos. Y así fue un momento contemplativo de mucha oración. Y luego, en medio de ese momento,
Sentí este profundo sentido de llamada. Estaba claro como el agua para ser un director espiritual, porque anticipé que mi vida sería en salud internacional, tal vez viviendo en Uganda, ¿sabes? Pero también había una sensación de que pertenezco aquí en los Estados Unidos. Ahora, otra nota relacionada con eso es que trágicamente, estas comunidades rurales de Uganda se reunían con cierta regularidad para llorar la muerte de niños pequeños. A veces había una muerte por malaria o tétanos o alguna otra enfermedad fácilmente prevenible, o a veces simplemente no lo sabían, pero la muerte estaba justo frente a nosotros. Y así, su sentido de duelo era muy intenso. Aprendí mucho de eso, hermana Michelle, muy diferente a la muy controlada de mi propia cultura. Tal vez algunas lágrimas en el funeral. No, este ritual de duelo se prolongó durante días y siempre se podía oír cuando se acercaba a este luto. Se podía oír desde 1 kilómetro de distancia. De todos modos, la realidad de tantas muertes de niños pequeños fácilmente prevenibles. Sentí que es algo de lo que todos en Estados Unidos deben ser conscientes, pero no lo somos. Nos preocupamos por lo que nuestros medios de comunicación nos dicen que nos preocupemos. Entonces, cuando hay un ataque terrorista sensacional o hay un tiroteo masivo, se cubre una y otra vez. Y si bien cada una de esas pérdidas se lamenta con razón y es un motivo de preocupación, de alguna manera, cuando caminamos sin darnos cuenta de la magnitud de la mortalidad infantil por enfermedades fácilmente prevenibles, que se cobra la vida de no solo 300 niños por día, no, 3.000 niños por día, pero más de 13.000 niños menores de 5 años cada día. Y estas son las muertes sobre las que podemos hacer algo. ¿Por qué esto no es noticia de primera plana? Y lamentablemente creo que es porque mañana y pasado pasará lo mismo. Así que aparentemente ya no es de interés periodístico. Entonces, en Uganda, parte de mi educación fue crear conciencia sobre esta realidad en casa. Sabes, a veces me imagino que San Francisco podría haber compartido un sentimiento similar en su propia vida, porque antes de su conversión, ¿qué le importaba? Le importaba lo que los demás le decían que era importante, que la Tierra Santa necesitaba ser liberada y que ahí era donde se concentraba la mayor parte de Europa. Ahí estaba la noticia. Y entonces, ¿dónde estaba el enfoque de Francisco después de su conversión? Era sobre las personas que padecían la terrible y terminal enfermedad de la lepra. Pero estas personas fueron ritualmente purgadas y aisladas de la sociedad para que sus vecinos ya no los vieran como vecinos. Fueron olvidados. Esta realidad cotidiana del sufrimiento de la gente común fue olvidada. Oh, sí. Y estabas diciendo cómo esto de alguna manera se relacionaba con tu llamado a la dirección espiritual. ¿Eso dijiste? Sí lo hice, sí, lo es. Entonces, cuando regresé, comencé estudios de teología en la Unión Teológica de Graduados en el área de la Bahía. Y ahí es donde tenemos la escuela franciscana y la escuela dominicana y la escuela jesuita, junto con varias escuelas protestantes. Al mismo tiempo, estaba en ese programa de formación de dirección espiritual con una orden de religiosas. Y luego pasé un año como capellán residente. ¿Y eso es lo que haces para convertirte en capellán? Eso me llevó a una carrera de una década en la que pude poner formación en dirección espiritual al servicio de tantas personas que estaban allí mismo, en el hospital. Y así, para mí, mis pacientes fueron mis grandes formadores. Sacramento parece regularmente como una de las ciudades más diversas de los Estados Unidos, así que tuve la oportunidad de viajar literalmente con decenas de miles de personas a lo largo de los años, de todos los ámbitos de la vida y de muchos países y orígenes religiosos diferentes. Así aprendí mucho más sobre el movimiento del espíritu en y a través de las vidas de mis pacientes que lo estaban experimentando de una manera tan práctica. Ya sabes, por las formas poderosas en que el espíritu se mueve en nuestra vulnerabilidad y nuestro dolor, y también lo que realmente le importa a la gente, y muchos momentos de gracia, de, entre comillas, lo ordinario. Pero también estuve presente en lo absolutamente extraordinario. ¿Sabes? Escuché a más de 100 personas cercanas a la muerte que tuvieron estas experiencias cercanas a la muerte de primera mano. Entonces, las personas contarían estos encuentros vívidos cuando llegaron al borde de la muerte y luego tuvieron esta experiencia de esta
luminosa luz curativa divina o se encontraron con miembros de la familia del pasado. Si alguna vez me tienes de vuelta en este podcast, podríamos pasar unas horas hablando de eso, pero la educación de mis pacientes fue mucho más formativa en los caminos curativos del espíritu que incluso la escuela de teología formal. Wow, en el entrenamiento de tierra, ¿verdad? Y con gente de tan variados orígenes. Eso es un tremendo regalo. Bien, tuviste un retiro intensivo, ya sabes, tienes un retiro de 30 días o podrías hacerlo durante un año. Tienes 30 días, por así decirlo, de inmersión en dirección espiritual allí. Wow. Sí, sí, quiero decir, y eso era otra cosa sobre el ministerio. Era como un deporte extremo. Fueron los extremos del trauma y los extremos de la gracia, a veces en el mismo encuentro exacto. Wow. Lo cual es una forma muy interesante de decirlo, ya que tu trabajo actual se trata de moverse a través de la polarización o la curación de divisiones. Has tenido capa tras capa de experiencia en diferentes contextos de cómo sucede eso, dónde está el lugar de la gracia y cuál es la realidad del trauma. Bueno, sigamos adelante. Has trabajado con sobrevivientes de la trata de personas. Ese es un área muy clave, un área traumática. Trabajar con sobrevivientes de trata de personas y trauma, wow, ¿puedes contarnos más sobre eso? Supongo que mi trabajo realmente comenzó con eso por accidente. Estaba haciendo algo de desarrollo organizativo y de liderazgo en el trabajo. Ese es uno de los sombreros que usé. Entonces, cuando había un departamento que necesitaba un poco de ayuda adicional o había algún conflicto interno, teníamos un departamento de recursos humanos muy talentoso. Pero a menudo preguntaban, oye, ¿puedes intentar trabajar con ellos? Tal vez para hacer una reflexión más profunda y trabajar en torno a la curación. Tal vez para tratar de reunir una visión comunitaria de nuestra misión. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata ese departamento? Así que me llamaron para hacer eso con este departamento que estaba luchando particularmente con algunos problemas de moral. Creo que una cuarta parte del personal estaba de baja. Y entonces comencé a reunirme con la gente individualmente y luego juntos como departamento y luego simplemente ayudarlos a articular lo que realmente les importa como grupo, porque están aquí y como guiados en una especie de proceso de integración y sanación para ellos. Y lo que interpreto ahora como un gran movimiento del espíritu sucedió allí mismo, entre ese grupo. El área de la ciudad donde se encuentra nuestra clínica y el hospital es un área donde hay mucha pobreza, donde las personas tienen desafíos sociales significativos, tasas más altas de crianzas traumáticas, y eso también incluye la trata de personas. Bueno, este equipo de la clínica, sintiendo el horror de la realidad de la trata de personas, se preguntó si podrían hacer algo más al respecto. Y tan rápido, desde ese momento, de un equipo que estaba experimentando algunos problemas, hasta solo 2 años después, este equipo había establecido con éxito el primer hogar médico del país para sobrevivientes de trata de personas. Y ahora es una parte clave de un proceso de múltiples agencias que envuelve a los sobrevivientes con el tipo de múltiples capas de apoyo. Encontraron su pasión en el servicio y literalmente escribieron el libro sobre atención informada sobre traumas para sobrevivientes de la trata de personas, que ahora se incluye como un capítulo en un importante libro de texto médico que se usa en todo el país. Y entonces nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros asistentes médicos, todos simplemente se unieron en torno a este ministerio. Y este modelo de hogar médico para sobrevivientes de trata de personas ahora se está replicando en todo el país. Entonces, este equipo me preguntó si consideraría servir como presidente de nuestro grupo de trabajo más amplio sobre trata de personas para el hospital. Y luego fue en este trabajo que me involucré más con las vidas de los sobrevivientes y ayudé a diseñar sistemas de respuesta en el entorno clínico. Estoy muy agradecido de haber conocido a Wendy Barnes, quien se ofreció como voluntaria para servir en nuestro grupo de trabajo. Ella es una sobreviviente. Ella escribió un libro increíble sobre nuestra propia experiencia y nos ayudó a diseñar nuestros esfuerzos educativos y de divulgación con nuestro propio personal y más allá.
Tal vez podrías enviarme alguno de esos enlaces porque tengo una corazonada. A muchos de nosotros nos gustaría aprender más y podríamos ponerlo en las notas del programa. Oh, sí, absolutamente. Y una de las mejores cosas de Salud Digna es que se trata de compartir recursos, por lo que están en algunas de las cosas de vanguardia de cómo hacerlo. Literalmente, nuestro equipo escribió el libro sobre cómo brindar atención informada sobre el trauma. Entonces sí, 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 definitivamente te enviaré los enlaces. Bueno, y recuérdame ahora, salud digna, ¿se fusionó con salud del espíritu común? Sí, debería haber dicho salud del espíritu común. Sí, eso es lo que es ahora, pero en ese momento era salud digna. Y creo que eso es un pequeño paralelo. Descubrimos que mi propia comunidad franciscana muy pequeña tenía un sistema de atención médica muy pequeño que en 1993 se unió con, no sé, tal vez otra docena de comunidades más o menos aquí en el Medio Oeste Superior para crear una pequeña corporación de salud, la Corporación Católica de Salud, que a lo largo de los años evolucionó y se transformó. En el último, no sé, año y medio, también ahora es parte de salud del espíritu común. Es fascinante todo esto, ¿no? Las conexiones. Sí, sí, y en realidad estábamos trabajando como salud del espíritu común, incluso en gran parte de este trabajo. Así que tu comunidad estaba patrocinando este trabajo. Por cierto, hermana Michelle. ¿No te encanta? A mí sí, qué hermoso. Pondré eso en las notas del programa también. Bueno, sigamos. Y gracias por compartir parte del trabajo sistémico, el trabajo organizacional, pero tengo curiosidad acerca de cómo tu experiencia en dirección espiritual influyó en ese trabajo de sanación con sobrevivientes de trauma. Desde un nivel estructural hablaste sobre la atención informada del trauma, pero ¿qué hay de tu dirección espiritual? ¿Cómo ha impactado eso ahí? Sí, buena pregunta. Entonces, para mí, la parte más importante de la dirección espiritual es la presencia franciscana. Es tan fundamental para el trabajo. Para mí, la quietud interior y la atención prevaleciente crean espacio para acoger el alma del otro. Pienso en ello como hospitalidad franciscana, pero a nivel del alma. Recuerdo con respecto a una historia pacífica. Recuerdo que el personal de la UCI me llamó por un paciente en particular. La llamaremos Bianca. Y Bianca tenía poco más de 60 años y era un poco agresiva con ellos. Una especie de paciente que no obedecía, una paciente problemática, por así decirlo, un poco difícil de trabajar. Entonces, la enfermera simplemente dijo, ya sabes, me pregunto si el capellán sería de algún beneficio para ella. Entonces me llamó y luego me senté con Bianca y ella comenzó a compartir cómo se sentía tan maltratada por la enfermera y lo enojada que estaba. Ahora bien, también conozco a esta enfermera desde hace años y si bien es muy posible que haya habido algún maltrato, la intensidad del sentimiento de maltrato parecía más exagerada de lo que la situación requería. Así que realmente empaticé principalmente con el sentimiento de ese dolor que estaba experimentando. Y luego simplemente sostuve algún abierto con curiosidad, con amor, invitándola a explorar más. Finalmente, la conversación se abrió camino hacia su experiencia de la infancia y el trauma del abuso sexual. Y el maltrato se sintió tanto a manos del novio mayor de su hermana como también su enfado con su madre por no protegerla. Y así, mientras reflexionaba sobre su dolor ahora en el momento presente, 55 años después, se exasperó y simplemente dijo, estoy tan cansada de este dolor, quiero que se vaya. Después de sostener eso por un minuto, le pregunté algo como, Bianca, si tu dolor tuviera una voz, ¿qué diría? Estaba un poco sorprendida por la pregunta, pero realmente se tomó un minuto para pensarlo. Y luego compartió un poco lentamente. Mi dolor diría, clama por su justicia. Oh, vaya. Sí, sentí esta ola de emoción cuando le dije, oh, wow, Bianca, eso es poderoso. Estoy sintiendo hormigueo justo cuando dices eso, rompiendo ahora, como lo recuerdo. Y luego le pregunté si ha habido momentos particulares en su vida en los que el dolor le haya impulsado a clamar por justicia de alguna manera en particular. Y recordó dos momentos. El primero fue cuando dejaba a su hija de unos 12 años en la práctica de voleibol. Se dio cuenta de que una de las compañeras de equipo de su hija tenía buenos modales cuando la dejaba su abuela, pero estaba bastante enojada y generalmente malhumorada cuando la dejaba el novio de su madre.
Y la propia historia de vida de Bianca le sugirió que tal vez algo estaba pasando aquí. Entonces reunió el coraje para preguntarle a la niña si el hombre la había estado maltratando, y entre lágrimas admitió que sí. Y así Bianca pudo liberar a esa niña de la situación con ayuda de las autoridades allí. Oh, Señor, ¿qué diferencia hace eso en la vida de una niña? Sí, para ser vistas, ya sabes. Y luego Bianca continuó. Estaba considerando una carrera profesional cuando tenía poco más de 20 años. Quería hacer algo que marcara la diferencia y eligió una carrera en el sistema penitenciario, lo que la puso en contacto tanto con víctimas como con agresores de violencia sexual. Aunque tuvo que mantener una relación profesional con la víctima, compartió que pudo empatizar con ellos de una manera que no hubiera sido posible sin su propia experiencia dolorosa. Y entonces, cuando le devolví el reflejo de que este dolor ha sido abrumador, ha sido agotador, ella solo quiere que desaparezca. Y también ha dado forma a su camino de vida. La ha ayudado a estar a la altura de ese llamado para ser la defensora, la heralda de la justicia en la vida de esa niña que tal vez no haya tenido a nadie más que hable por ella. Eso permitió a Bianca comenzar a cambiar su relación con el dolor. Pasas de una postura de confrontación que no quieres nada más que simplemente eliminar ese horrible dolor de tu vida para siempre, a una postura de verdadera y sincera reverencia por cómo la ha moldeado, inspirado esa voz que clama por justicia y ha tenido un papel central en la vocación de su vida. Y así la reconoció, pero también volvió a ese punto en el que se está haciendo mayor. Ella solo quiere retirarse de esta posición porque el dolor es demasiado para ella en esta etapa de la vida. Y luego le devolví el reflejo, que parece que el dolor ya no es realmente útil para ella y estaba lista para darle el beso de despedida, para permitir que se libere. Y así cerramos con una oración y una meditación guiada donde reverenciamos el regalo del dolor y también lo invitamos a liberarse. Y ya sabes, al final se sintió más ligera, una profunda sensación de que gran parte de esta carga se ha quitado de ella. Así que creo que ese es el poder de la presencia franciscana en la dirección espiritual que ayuda a las personas a estar abiertas a la sanación y al trabajo integrado del espíritu. Oh, y cómo tu presencia y tu escucha profunda crearon ese espacio, como hablaste antes, para que su dolor interior encontrara su propia voz. Y una vez que comprendemos esa intensidad emocional, podemos tomar algunas decisiones al respecto. Qué hermoso de nuevo. A través de mediación guiada, ella pudo avanzar un paso más en su curación hacia la liberación de lo que realmente ha sido una gran parte de su identidad y ha ayudado a dar forma a su vocación. Eso es hermoso. Gracias. Bueno, bien. Sí, ese es solo un tema ligero y pequeño, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo? Dios mío, hermana Michelle, esta cosa me enseña algo prácticamente todos los días. Quiero decir, prácticamente en cada retiro, cuando dan un giro en sus propias vidas, me sorprende lo que surge en las personas. Supongo que para darles un poco de contexto de Sanando Divisiones como organización, la misión de la organización es proporcionar habilidades contemplativas e informadas por la investigación para dialogar a través de las polaridades, profundizar las relaciones, mejorar la resiliencia comunitaria y profundizar un sentido de unión con Dios y entre nosotros. Y para hacer eso lo hacemos a través de dos ministerios principales, nuestro proceso de retiro y luego dirección espiritual individual. Y así, la principal oferta de retiro para sanar divisiones se llama Del conflicto a la conexión, la ciencia y la espiritualidad para conectar a través de las divisiones. Y así
Se basa en la neurobiología y la psicología social y los estudios de empatía y la psicología junguiana y también en los principios de dirección espiritual y la pedagogía de la capellanía y también en la espiritualidad contemplativa franciscana. Esa es nuestra base y es un trabalenguas, pero el contenido del retiro en sí es muy accesible. Entonces, cada vez que destacamos algo de, ya sabes, uno de esos reinos científicos de alto nivel o el reino de la espiritualidad, siempre lo seguimos con un estudio de caso atractivo, una historia con la que todos pueden identificarse. Entonces, hemos podido atraer a personas de todos los ámbitos de la vida, desde estudiantes y trabajadores hasta personas con niveles muy altos de educación. Y tengo que decirles que la aplicabilidad de este retiro sigue creciendo y creciendo y creciendo de maneras que francamente me sorprende. Tenemos ahora, en realidad, para prepararnos para esta entrevista, en realidad conté 8 áreas de influencia y muchas de ellas fueron sorpresas. La primera audiencia para la que realmente lo diseñamos son personas que realmente luchan por mantener la conexión con familias y amigos frente a dinámicas realmente desafiantes y a menudo dolorosas. Podríamos dedicar algunas horas para compartir las historias de transformación que las personas han experimentado como resultado de este proceso de retiro. Solo compartiré una. Hubo un chico que compartió que apenas ha hablado con su hijo en 2 años. 2 años. Y pasó por este retiro de Zoom de 4 sesiones que se reúne una vez a la semana. Y al final dijo que probó estas nuevas formas de relacionarse. Se acercó a su hijo y están hablando de nuevo. Oh, mi Dios, qué regalo. Sí, y dijo, va bastante bien. Hemos escuchado a muchas otras personas compartir cómo ha mejorado sus matrimonios y cómo ha mejorado. Mucha gente habla de las relaciones laborales, cómo les ha ayudado allí. Así que ese es uno. Y luego, el segundo gran grupo que obtiene mucho de esto es realmente cualquiera que se dedique a cualquier tipo de ministerio que puedas imaginar. Así que hemos tenido muchos pastores y diáconos y directores espirituales y ministros eucarísticos, muchas mujeres religiosas y asociadas, ministros protestantes de visitas a hospitales, ministros de visitas domiciliarias, capellanes de carrera. Prácticamente todos ellos han compartido que este proceso ha mejorado su habilidad para brindar cuidado pastoral. Tuve un compañero que ha estado haciendo el ministerio de visitas al hospital durante 30 años y me llamó hace un par de meses, aproximadamente un mes después que terminó su retiro de Zoom, y él dijo, Brent, mis visitas a los pacientes son mucho más profundas ahora. Me salgo de mi propio camino y veo a la gente sanar. ¿Por qué no tuve esto hace 30 años? Y yo le digo, bueno, al menos lo entendiste ahora. Sigue así. Y mucha gente, de nuevo, podríamos pasarnos horas hablando de eso. Pero el tercer grupo principal que nos atrae son los profesionales y los líderes. Así que hemos tenido varios directores ejecutivos y administradores senior de hospitales y jefes de departamentos gubernamentales que han venido a nosotros y han compartido ejemplos notables de cómo esto ha mejorado, sino ha transformado totalmente su enfoque de liderazgo. Tuvimos la asistencia del comisionado de todo el Departamento de Servicios Sociales de nuestro condado y dijo que me vendría bien su historia. Y vio que surgieron tales beneficios en su estilo de liderazgo que nos contrató para extender esto a los 25 de sus líderes principales, porque pensó que era muy importante. Y ellos, a su vez, tuvieron todas estas epifanías con la forma en que lideran, con mucha conciencia de sí mismos. Y pensó que era importante que quisieran compartir esta influencia con su cultura más amplia. Así que ahora nos contrataron para llevar esto a todos los niveles de liderazgo organizacional. Y obviamente, para ese grupo de gobierno realmente no discutimos, ya sabes, los fundamentos espirituales de la práctica, pero la gente está experimentando los frutos de ello, más capacidad para comprender a los demás, más autoconciencia, más herramientas para expresar mi propia perspectiva de maneras que es mucho menos probable que desencadenen las defensas en el otro, más reflexión en su estilo, más escucha, más herramientas para navegar conversaciones sobre temas que podemos ver de manera diferente y no estamos de acuerdo. Así que esa es una especie de pieza de liderazgo. Y un poco relacionado con esto, pero algo distinto, es que tenemos una cantidad de profesionales que sienten la brecha entre su práctica espiritual y su trabajo diario. Y lo que han descubierto es que a medida que integran
utilizan estas herramientas espirituales y relacionales de esta práctica en el lugar de trabajo, eso les da una forma muy poderosa de integrar su espiritualidad en su servicio. Sabes, hermana Michelle, te encantará este quinto grupo. Fue totalmente inesperado. Hemos tenido varios médicos, doctores en psicología clínica, profesores de psicología terapéutica, trabajadores sociales clínicos que han asistido, y muchos de ellos han compartido el impacto directo que estas habilidades están teniendo en sus planes terapéuticos y encuentros con sus pacientes. Varios me han pedido copias de algunos de los procesos meditativos guiados que usamos porque ven que esto puede ser de beneficio para algunas de las personas en el futuro y para ellos personalmente en el futuro. Ahora, como una trabajadora social clínica licenciada, ha estado dirigiendo grupos y terapia individual durante años. Y dijo que este retiro ha transformado de forma en que habla con sus grupos y sus clientes sobre sus emociones. Y nuevamente, nunca soñamos que esta sería una aplicación que está resonando con tanta fuerza entre los profesionales de la salud mental. Otro grupo, y esto fue más por diseño, era un grupo que nos llega de personas que buscan algo más, profundidad contemplativa, una renovación cuando sienten que necesitan una renovación de su espíritu, porque este retiro nos guía a través de prácticas contemplativas que pueden abrir a las personas a un sentido de Dios que nunca antes habían tenido. A algunos les cambia la vida y prácticamente todos descubren algo importante sobre su propia vida interior. Incluso directores espirituales muy experimentados a veces salen con, quiero decir, recuerdo uno, ella dijo, ¿qué hago con todo esto ahora? Porque hay tantas cosas que estas cosas pueden traer a colación. Y luego el último grupo que nos llega son aquellos que están muy comprendidos con la pacificación activa. De hecho, trato de no usar ese término, pacificación activa, porque a veces siento que puede encasillarnos en lo que somos con algunas audiencias que de otra manera no asistirían. Pero en nuestra última cohorte tuvimos una famosa compositora católica. Puede que la conozcas. Su nombre es Janet Sullivan Whittaker. Escribió Día de la Paz aquí en esta mesa y cada edad. Y sabes, es divertido porque en realidad meditaba con su voz y con su canción. Y el Día de la Paz es parte de la inspiración mientras construía el plan de estudios. Y ahora, aquí está ella, un año después, tomando el retiro. Y recuerdo que durante uno de nuestros ejercicios de reflexión, ella tuvo esta epifanía. Ella dijo, oh, esto es como el procedimiento para la pacificación activa. Estos son pasos muy concretos para equiparnos para hacer realmente el trabajo de paz. Así que esa fue una idea muy significativa para mí personalmente. Hermana Michelle, sobre este octavo grupo, y este es el último, así que una de los participantes del retiro me estaba contando cómo acordó con un vecino que cuidaría del perro del vecino mientras el vecino estaba de vacaciones. Y asumí que ella va a empezar a hablar sobre el conflicto que comienza a tener con su vecino sobre esto. Pero no me di cuenta de que estaba hablando del conflicto que había tenido con el perro. El perro siguió ladrando y ladrando. Realmente la sacaba de todo su flujo de trabajo. Entonces ella me dijo que aplicó las prácticas por las que pasamos en este retiro con el perro. Y así es. Ella dijo que eso hizo toda la diferencia. Dejó de molestarla tanto y como facilitador, este no fue mi mejor momento, pero simplemente no pude controlar la risa exuberante. Simplemente me tomó por sorpresa. Nunca soñé que esto sería transferible al reino animal. Pero ya sabes, dado que tiene sus raíces de espiritualidad, en la espiritualidad franciscana, ¿por qué nos sorprende eso? ¿Cierto? ¿No es la verdad? Esta cualidad de presencia, a veces los componentes persistentes y, ya sabes, irritantes tienen que ver con la calidad de la presencia y la disponibilidad entre ellos. No importa de qué especie seamos. Eso es genial. Oh, Dios mío. Bueno, esa es una gran ventana a una experiencia mucho más grande, pero quiero agradecerte por ese trabajo en el mundo. Parece que reúnes muchas generaciones, por así decirlo, o temporadas de tu vida aprendiendo dentro y más allá de los Estados Unidos y ciertamente dentro de ti mismo también. Bien, bueno, nos acercamos ya al final y quizás hay algo que quisieras decir más específicamente sobre los valores franciscanos o la espiritualidad, lo que puede traer a nuestro mundo hoy.
Sí, gracias por esa pregunta. Creo que los valores franciscanos de pacificación activa y cuidado de una ecología integral contienen la sabiduría que nuestro mundo necesita en este momento para salvar las divisiones que tenemos hoy. Quiero decir, me sorprende que todos nuestros niños pasen por un sistema educativo en el que aprenden sobre ciencias, historia, matemáticas y un idioma extranjero, pero nunca aprenden el idioma del corazón y cómo escuchar profundamente el alma de otro ser humano. Y aunque los capellanes y directores espirituales capacitados hacen esto con la presencia franciscana a nivel profesional, creo que viviríamos en un lugar más conectado y amoroso si incluso una masa crítica de nosotros tuviera alguna capacitación sobre cómo mantener este tipo de espacio para el uno al otro. Así que mi esperanza es que este proceso de retiro y la dirección espiritual que ofrecemos puedan ser una pequeña parte de ese movimiento. Qué lindo. Y ahora que llegamos al final, ¿hay alguna otra sabiduría que le gustaría ofrecer a quienes están hambrientos de más en sus vidas? Has hablado de ese grupo antes. Hambre de más. Me encanta esa frase que usas. Sabes, solo en mi propia vida, quiero decir, cuando tenía hambre de más, solo esa alma sabe qué hay más aquí. La forma en que discerní y encontré eso fue a través de la práctica de la dirección espiritual regular. Quiero decir, creo que todos podrían beneficiarse de un buen director espiritual que nos encuentre en nuestro viaje, ya sea en nuestro dolor, en nuestro trauma, en nuestra tristeza, pero también en nuestra alegría, en esos momentos de gran significado y profundo amor, y nuestro sentido de plenitud, o esos lugares donde el Espíritu nos desafía a crecer y nos invita a profundizar en el corazón de Dios. Muy a menudo descubrí que escuchar con otro el movimiento del espíritu mutuamente puede ser de gran apoyo en nuestro crecimiento espiritual, especialmente en esos lugares estancados o cuando tenemos que discernir una decisión importante en la vida. Y supongo que, como cierre, si alguien está interesado en aprender más sobre el retiro en su iglesia, en un grupo pequeño, en su familia, en un entorno de trabajo, puede aprender más en heavenlydivisions.org y también tenemos algunas oportunidades para personas que buscan dirección espiritual también. Eso es algo que hacemos con el Zoom, así que esos podrían ser mis pensamientos finales. Muy bien, pondremos eso en las notas del programa y tal vez también un enlace a directores espirituales internacionales, dependiendo de dónde puedan estar los oyentes. Ciertamente el Zoom, otros métodos parecidos nos han ayudado a cruzar puentes donde puede haber, por así decirlo, desiertos de disponibilidad de los que pueden acompañar a ese nivel. Así que muchas gracias por estar con nosotros en el podcast de hoy. Has compartido desde el rico tapiz de tu vida un viaje de escuchar y discernir cómo traes tus dones y habilidades para responder a las realidades de división, trauma, polarización. Que tu vida y tu trabajo continúen siendo una bendición para los demás a medida que continúan sanando y aumentando la resiliencia en estos tiempos. Bueno, una vez más, gracias Brent. Gracias por esas palabras de bendición, Michelle. Y qué bueno estar contigo hoy. Y gracias a ustedes, oyentes, por sintonizar el podcast de hoy. Espero con ansias la próxima entrevista de esta serie sobre el establecimiento de la paz. Y les invito de regreso para el episodio 40, cuando escucharemos a MJ y Jerry Park, educadores por la paz y cofundadores de Amiguitos por la Paz, quienes hablarán sobre la paz como una forma de vida para niños y adultos. Hasta entonces, que sean bendecidos con paz y todo bien.